Eterno Dios, Padre, nos ponemos en tus manos esta mañana con el deseo hermoso de escudriñar tu santa palabra. Pedimos a tu Espíritu Santo en medio de nosotros, instruyéndonos, capacitándonos, enseñándonos y guardando en nuestro corazón tu preciosa palabra. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Okay. Bueno, pues quedamos en que nos íbamos a revisar el capítulo 14, ¿verdad? Según la separación que se tiene, y precisamente vamos a revisar. Tenemos dos partes importantes en este capítulo, dos eventos en la vida de Abraham, que van ligados, están pegados uno con otro, pero sí se marca una diferencia. Tenemos el evento de las guerras que suceden a su alrededor y que pues vamos a ver después, a él no le afectan. Bueno, pues ustedes reyes están dando en la torre, ustedes no sé, pues él simplemente se entera, obviamente, ¿verdad? Él estaba en el Alcornocano, ¿cómo se llama? De Mamre, y justamente, pues obviamente él se entera de todo esto, de los grandes señores opresores, esos son los nefilines, esos son los que oprimen a los demás. Pequeñas ciudades-estado, que era lo que se estilaba en aquella época, y en donde había reyes. No es que fueran reyes como lo tenemos concebido, ¿verdad? Como un César o como un faraón, ¿verdad? De grandes extensiones imperiales, pero eran reyes de pequeñas ciudades, ¿no? Como presidentes municipales, o aún más pequeños, de ciudades, pero eran los gobernantes de estas. Sin embargo, había unos obviamente más fuertes, como un Kedorlaomer, ¿verdad? Rey de Babilonia. Él era este rey, ¿verdad? Tan poderoso, asociado con otros que explotaban y que exigían tributo a las demás ciudades-estado, a los demás lugares. Y bueno, después de 12 años o 13 años de haber estado explotando a toda esta gente, la gente se hartó, de verdad. Entonces hubo varios reyes que se reunieron y dijeron, vamos a protestar, y las cosas no se arreglaban políticamente en aquella época. Era o militarmente o militarmente. Entonces se reunieron. ¿Qué había que hacer? Era fuerza. Se reúnen 5 reyes de pues pequeños lugares, pero ya fastidiados de esta explotación, de este abuso, ¿verdad? Y bueno, pues van en contra de este rey. Nada más que tenemos a Kedorlaomer, que él se asocia con otros 3 reyes también fuertes y poderosos de lugares más poderosos, y se alistan. Para ellos fue muy fácil, ¿verdad?, alistarse. Entonces tenemos este evento que sucede alrededor, bueno, en las cercanías, y Abraham, él no se mete, él está en lo suyo, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que uno de estas ciudades que se levantan contra este gran señor es Sodoma. Gomorra son de estas grandes ciudades. Las ciudades de las llanuras. Ciudades, ¿verdad?, que eran aquellos lugares hermosos que vio Lot y que escogió, ¿verdad?, de acuerdo a la vista, lo que sus ojos le dijeron, este es el mejor lugar. Y todavía había una gran llanura, precisamente, que ahora es el Mar Muerto. Pero esto vino hasta después. En aquella época, aquí en algunas Biblias lo citan como el Mar Salado. Todavía no era el Mar Muerto. Así es. Hasta que viniera el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Esto nos deja ver que no está pegado. Las versiones que digan el Mar Salado, ¿verdad?, ubicado cerca del Mar Salado o en el lugar salado. En el sur del Mar Salado. En el sur. Obviamente fueron corregidas, vamos a decir, o actualizadas posteriormente, para que quien leyera esta escritura se ubicara geográficamente a cómo se llaman ahorita, ¿no?
Entonces, en vez de tener, por ejemplo, nosotros Mesopotamia nos diría, ¿verdad?, las regiones que el día de hoy, los países que están ubicados en ese lugar. Entonces, por eso mucha gente dice, entonces es de dudosa procedencia esta palabra, porque está, vamos a decir, actualizada, porque el mar seco, el mar salado no existía, el mar muerto no existía en esa época. Pero entendamos que la palabra, la esencia no se ha perdido, solamente estamos hablando de puntos geográficos, de puntos sobre todo de ayuda para ubicarnos nosotros, ¿no? Para que quien lea diga, ¿dónde habrá quedado esto? Y vemos regiones. Esto es un listado de palabras que de verdad es para practicar la pronunciación y la lectura, ¿verdad? No, están... empezando por Kedorlaomer, ¿verdad? Entonces, sí, cada nombre de los reyes y de los lugares. Sin embargo, lo importante es esto: 5 reyes inconformes de ciudades se van en contra para rebelarse contra los señores que los explotaban con tributos, con obligaciones, con llevarse gente, con llevarse, ahora sí que embargos y todo lo que era necesario. Un pequeño comentario ahí. Estos reyes, si ustedes lo ven a nivel de aquella época, esto es una guerra mundial. Claro. Porque era una guerra mundial para lo que existía. Y además, estos reyes, ubíquense, Ur de los Caldeos, arribita Babilonia, dan la vuelta, bajan por Damasco, porque no pueden atravesar el desierto de Arabia, y llegan hasta donde está el mar salado, dan la vuelta así, llegan hasta abajo, al sur del mar salado. Se tardaron un año dice ahí, dice un año después de la rebelión, llegaron a pelear con ellos, un año nomás. Imagínense las distancias, 1800 kilómetros, no estaba cerca. Claro, y mover todo un ejército, alimentarlos en el camino, caminos pues, obviamente inhóspitos, ¿verdad? Y además ir reclutando en el camino contra más, otros, claro. Porque aquí dice que destruyeron otros reinos en el camino. Y atravesaron reinos. Claro, entonces, pero la importancia aquí es ver, decimos, ¿a quién le apuestan? A los 5 reyes unidos contra los 4 reyes, pues nos vamos por los que son más, ¿no? 5 reyes, decimos. Sin embargo, era mucho más grande y era más fuerte. Entonces fueron sometidos estas 5 ciudades, estos 5 reinados, vamos a llamarlos. Sí. Entre ellos estaba Sodoma. Sí. Esto todavía decimos que tiene que ver con Abraham. Porque pues simplemente es como nosotros ahorita oímos que a lo mejor hay disturbios en alguna colonia o algún estado de México, en fin, pero de alguna manera sí nos afecta desde el punto de vista, pues vamos a orar, pero vamos, no vamos a ir a intervenir de alguna manera. Pero cuando se trata ya de los tuyos, sí. Y se entera precisamente Abraham que su hermano, y lo llama ya su hermano, es el hijo de su hermano, viene siendo su sobrino, pero la palabra lo menciona como su hermano, ¿no? Es su hermano. En la familia, es su hermano, así que es el familiar más cercano. Entonces ya toma cartas en el asunto. Entonces esta primera parte es muy interesante porque él había preparado de alguna manera y siguió preparando a un pequeño grupo, no les vamos a llamar super ejército, porque son 318 sirvientes suyos, pero preparados. Sin embargo, si vemos la actuación de este grupo, era un ejército de élite. De estos, de verdad, era un ejército de élite. ¿Por qué? Porque eran tan poquitos, ¿verdad? Pero con el fin de recuperar, él no iba para hacer la cuestión social a la defensa de los demás reyes. Le dije, me tocan mi sangre y entonces... Ahí sí entro. Ahí sí le entro, ¿no? Pero vemos entonces este ejército de élite. Hay que tener mucho cuidado porque el Antiguo Testamento se puede leer y se puede interpretar de varias maneras. Una de ellas es a través de las alegorías. El problema es que las alegorías se prestan a irnos hasta, de verdad, a otros lugares. Hay una alegoría sobre esto que habla de la interpretación, algunos que se pusieron a ver.
a ponerle letras a a la palabra 318. Y sí, bueno, es interesante mencionarlo, porque de verdad a veces decimos, qué incongruencia. El problema es que hay quien sigue las Y incongruencias. seguimos. Pero déjenme decirles por qué, porque esta interpretación, y la cito porque es interesante saber que puede haber estas cosas, desarrollan, le ponen letras y le ponen a cada número, le ponen números a cada letra de la palabra 318. Entonces, ¿cómo se enfrentó Abraham con los enemigos? Con 318. Y ellos deducen, después de todo un juego de números y de letras, que 318 significa la cruz. ¿Okay? Entonces, se deduce que Abraham es un tipo de Cristo que lucha a través de la cruz, precisamente con la cruz por delante, para vencer al enemigo. Nos suena lógico porque a eso vino Cristo, y Cristo justamente derrotó al enemigo ahí mismo. Pero de verdad caemos en unas situaciones donde al rato ya vamos a quererle sacar números y letras a todo, ¿no? Entonces, exactamente, especulaciones, además guiadas, manipuladas. Entonces, eso es una de las maneras con las alegorías. Sin embargo, tenemos otra que es a través de las tipologías. Las tipologías son los personajes, ¿verdad?, que van saliendo en el camino, y en la segunda parte de este capítulo, ahí es a donde precisamente aparece la tipología de un Melquisedec. ¿Sí? Y entonces de ahí, exactamente, pero el mismo texto, la tipología se basa en el mismo texto, no saca cosas fuera de la manga, ¿no?, de contexto. El mismo texto, además cotejado, y lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, vemos cómo esta parte sí le va a dar más sentido, sí le va a dar una interpretación más sólida, y la vamos a ver cumplida o corroborada más adelante y en varias partes de la palabra. Entonces lo menciono porque es interesante esto de los 318, entonces Abraham, tipo de Cristo, entonces sí, casi numerología, casi acabamos en la Cabala, ¿verdad? Entonces, que es esta parte judaica que cae en la superstición, etc. Entonces, vemos a estos reyes que pelean. Entra ya, y les quiero llevar por favor a estos últimos versículos de esta guerra. Vamos a ver desde 14 de Génesis, y dice: y oyó Abraham que su hermano estaba prisionero, porque alguien que escapó le fue a dar el aviso, y armó, ¿sí?, equipó, capacitó a sus criados de su casa. Ahí el primer factor que tenemos es fidelidad, ¿no? Gente que conoce, gente que ama a su amo, ¿sí? Entonces esta parte también fue muy cuidadoso. 318, y lo siguió hasta Dan. Aquí también abro otro paréntesis. Dan es uno de los hijos de José. Ajá. José. No, perdón, de Jacob. Ahora ya estoy con José, hermano de Dan. Esta región fue llamada por el hijo de Jacob, pero Jacob todavía no estaba aquí. No, claro que no. ¿Ven? Entonces eso es otra. A ver, ok. Pero está en tu Biblia, ¿no? Está en tu Biblia. Sí. Entonces dice Dan, ¿qué está sucediendo? Es otra ciudad cerca de Damasco. Pero son actualizaciones posteriores a los textos más antiguos, para que la gente de esa época, que para mí, oye, ¿dónde queda esa región? En las versiones más antiguas, alguien tiene otra traducción, dice en versiones más antiguas nos habla precisamente déjenme decirme, de Laís. Dice en Jueces 18:29, ¿alguien me puede buscar Jueces 18:29? Son comentarios, son paréntesis ilustrativos que nos ayudan. ¿Jueces qué? 18:29, por favor. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan.
conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. ¿Vemos ahí? Muy bien. Muy Entonces vemos el contexto, que entonces Moisés no pudo haber escrito en original la región de Dan, ¿de acuerdo? Esto fue después, hasta que vinieron los hijos de Israel o Jacob, entonces, que antes se llamaba Lais, esta región. El original que escribió Moisés seguramente dice Lais. Sí, mami. También en la versión que tengo, bueno, Ok. al principio es que me surgió una duda, Adelante. no quería interrumpir. Dice en el versículo 1 del 14, y aconteció que en aquellos días que Amrafel, rey de Signar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de los gentiles. ¿Por qué los gentiles? Porque eran puras naciones que son, son Son los descendientes de Los Nimrod. paganos incrédulos. Exactamente. Son ciudades formadas. Pero también nosotros Haces correcto. Porque hace la Sí. diferencia. Hace la diferencia entre los descendientes de Sem Exacto. y los descendientes de Nimrod. Ajá, exactamente, de Cam. Ah, De Cam. porque- Acuérdate que todo parte de los hijos de Noé. Noé. Ajá, Sem, Cam y Jafet. Jafet, los jafetitas, esos se fueron hasta Europa, ¿sí? De hecho, nosotros somos descendientes de aquellos. Pero Cam y Sem se quedaron en toda esta zona. De hecho, acuérdate que Abraham fue y Dios le dio la tierra de Canaán, que era un camita, es el hijo de Cam. Entonces, vemos que están ahí mezclados y vemos que no todos los semitas, solamente la línea de Moisés, porque Moisés también tuvo un hermano, Nacor, ¿no? Taré también es de la línea de Sem, sin embargo, no todos siguieron, ¿verdad? Esta obediencia, este llamado, este linaje, y Dios simplemente fue escogiendo esa línea para preparar el camino para el Salvador. ¿De acuerdo? Entonces, sí, habla de los gentiles, tienes toda la razón. En otras traducciones, en la mía dice rey de naciones, ¿sí? Rey de varias naciones exteriores, ¿no? Entonces habla de los camitas y de los que se mezclaron, que no siguieron con la línea. Sí, mi amor. Sí, como un paréntesis pequeño, Bianca me escribe que este libro está en $18. Ok. 165, ¿Cuál? 87. ¿El de la serpiente? El Qué bien. desnudar la serpiente. Magnífico. Ok. Ahorita lo Sí, ya enviamos nomás aquí. porque- Perfecto, gracias. Excelente, ahorita igual le confirmamos. Muy bien, entonces vemos aquí, vamos a ver la estrategia que es muy corta, muy breve, porque Dios de verdad cuando Él ya preparó todo, Él preparó la guerra exterior, ¿sí? Para que Abraham interviniera con ese fin de rescatar a este sobrino y sobre todo de demostrar la presencia, de manifestar la presencia de Dios, el poderío del Dios de Abraham. Esto es muy interesante, Dios de verdad se manifiesta. Entonces, hice el paréntesis sobre Dan, esto vino posteriormente, pero es la tierra de Lais, que ahorita decimos Lais y no nos significa Está cerca de absolutamente Damasco. nada, pero cuando vemos la ubicación. Nomás nos ubicamos. Damasco está aquí. Siria. Aquí está Dan, justamente aquí abajito está Dan o Lais. La guerra se desarrolló acá abajo y Abraham vivía aquí en Mamre. Entonces aquí está el valle del Mar Muerto, las ciudades de la llanura. De aquí estos se subieron por acá, por este camino real, hacia Damasco, pero aquí en Dan los intercepta Abraham. ¿Ok? Para que más o menos se ubiquen. Pues En el estamos mapa. hablando con puños y manos. Y dice más adelante, el 15, dice 14:15, y derramó, se dice esta traducción. ¿Qué dice en la traducción que ustedes Y tienen? cayó sobre ellos. Cayó sobre ellos De noche. De ajá, noche. de noche. Les digo que era un ejército de élite, son de esos que con sus estrategas. Él y sus siervos hiriólos y fuelos siguiendo hasta Obá, que dice ahí, y que está a la izquierda de Damasco. Ya vimos. Aquí dice al norte. Al norte, sí. Sí, A la izquierda dice, bueno, al norte, perfecto, de Damasco. Llamo su atención al verbo derramó
¿Cayó? dice en el principio del 15, y se derramó sobre ellos. Es interesante porque la palabra original, no la sé pronunciar en hebreo, pero el término original que se usa que lo tradujeron como se derramó, es dividirse sutilmente. Por eso les digo, yo me imagino de las películas que aún no he visto, como comandos, con 300, porque ellos eran un gran ejército que derrotaron a 5 reyes, ¿sí? Y llevaron cautivos, llevaron prisioneros de guerra, entre ellos a Lot. Eso fue lo que movió a Abraham. Entonces vemos, se derramaron, es decir, sutilmente, suavemente, de noche, de verdad como gatos, sin hacer ruido, y los hirió. Entonces, ese derramamiento habla de esparcirse, de una estrategia, de una sabiduría, y a ello, de verdad, yo quisiera, recordemos simplemente, por ejemplo, el ejército de Gedeón, es nada más para hacer una referencia, ¿no? Inicialmente era contra otro gran ejército, eran muchos, eran más de 1000, ¿no? Y el Señor fue reduciendo este ejército, ¿a cuántos? A 300. Miren, se parece mucho a la cantidad que Abraham utilizó. Parece ser que estas cantidades Dios las maneja de verdad, y contener justamente gente obediente. Eso es lo importante. No es que fueran fuertes o que tuvieran todo el armamento, porque sabemos cómo ganó la Pero que hasta batalla. nuestros días, hoy en día, el Mossad se maneja de esa manera. Estos son el pre-Mossad. Estos fueron No son grandes ¿verdad? grupos, De hecho, estratégicos. La estrategia la da Dios. Así es. La obediencia Es la da el hombre. correcto, ¿no? Es correcto. Y todo está en Dios que se estés manifiesta. en esa Es revelación correcto. directa, que tú lo vas a hacer. Cuando tú Amén. quieres hacer la tuya. De hecho, si van al cine ahorita, está una película que se llama Rescate en Entebbe. Ya la vi. Y justamente ¿Y qué tal? La el nueva, ejército la nueva de versión. élite que Entebbe. rescata Entebbe es un los, lugar de Uganda. rehenes de un avión. Está muy buena. Ah, la Es vieja, o sea, vieja Es la historia, histórica. es histórica. Pero Está muy bien realizada porque la hicieron pues en la actualidad con muchos elementos. Está muy ves a bien. Isaac Rabin, Es un ves a Ariel poco Sharon. lenta, está un poco lenta para mucha gente. Si a ti te gusta la historia le vas a entender, porque de Sí, hecho, claro, es real. el hijo, ahí está el hermano del nuevo Netanyahu. gobernante De Benjamín de Israel. Netanyahu. Y aparece Vale la también. pena. Simón Pérez. Pérez. Ujú. Sí, No. Yo les digo, ¿no? Simón Pérez sale ahí como Sí. prácticamente Sí, pero vemos tomando precisamente decisiones. la reacción, el celo, el amor del pueblo por el propio pueblo. Ujú. Esto es muy interesante, precisamente, qué bueno que hace referencia a mi esposo a esto, el amor del pueblo por el pueblo, ¿no? A la defensa. Así sean 2, así Eso sean sí, 6. bien. Aquí era uno. Era uno, y se derramaron, ¿verdad? Dios dio la estrategia, Dios dio la oportunidad, porque además es la oportunidad, Dios es Dios de oportunidades, ¿verdad? Entonces, Él dio la oportunidad y se derramaron sobre este lugar. Dale, sí, yo como- Entonces, vemos nada más, quiero llevarles, por favor, a Esther. Esther es muy interesante y lo vamos a ver en el caso de Esther también. Cuando iba a ser destruido el pueblo, ya después de haber descubierto las artimañas de del enemigo de los judíos, ¿verdad? El que había mandado decretar en fecha específica, Amán, ¿verdad? Con todos sus hijos y su mujer, ¿verdad? Habían decretado, habían sacado la influencia con el rey, habían puesto un decreto que en tal fecha se exterminaría a todo el pueblo de los judíos. Para contrarrestar esto, conocemos la historia, entonces dice Esther 9:15, voy a leer, conocemos la historia, pero dice, los judíos que estaban en Susán, dice en esta traducción, se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susán 300 hombres, mas no tomaron sus bienes. Esto es interesante porque lo vamos a tocar después. Ahorita lo toco. Justamente, pero veamos cómo cuando dependemos de Dios, Sí, así es. no necesitamos tener intereses más allá que los que Dios tiene.
¿sí? Y Abraham no era su interés ni ser famoso, ni demostrar que su ejército era lo máximo, ni ser rey de nada, ni enriquecerse a raíz de, porque ahorita precisamente una de las fuentes de las riquezas es la guerra. Claro. ¿Sí? Las naciones se Claro. enriquecen con las guerras. Entonces, no era el objetivo. Y sigo leyendo, dice, y en cuanto a los otros judíos, versículo 16, que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y tuvieron reposo de sus enemigos, y mataron de sus contrarios, ¿cuántos? A 75,000. O sea, estamos hablando de un número grande. Los judíos no eran tantos. No eran tantos, más De 318. exacto. No nos da la estadística, Abraham, de a cuántos habrá derrotado, sí, pero se derramó con su ejército. Pero aquí sí nos da una estadística en el caso de Esther, donde dice que mataron o que se deshicieron de sus enemigos, y dicen otras traducciones que tanto los odiaban, dice. Que tanto los odiaban estos enemigos, y ellos pudieron, porque les dieron permiso con un contradecreto, ¿verdad? Adquirido por la gracia de Dios que dio a Esther delante del rey para poderse defender. Y ellos se defendieron, ¿cómo? Con el poder de Dios. Esa es la gran diferencia. A pesar de haber sido un pueblo que no quiso regresar a la tierra. Ellos dijeron, no, nos quedamos acá. Nos quedamos acá de este lado, ya nos habíamos acomodado, etc. Sin embargo, Dios sigue amando a su pueblo, y Dios nos sigue enseñando que Él está fiel alrededor de nosotros. Pero dice, y vuelve a subrayar, y no tomaron los bienes, no tomaron la recompensa, ¿verdad? Oye, pues matamos a tantos, oye, siquiera quítales el anillito, el oro, ve a su casa, etc. No tomaron nada. Y entonces vemos a este pueblo que empieza, renueva su fe, renueva su confianza, y justamente se unen más. Así es de que bueno, pues adelante. Ya les sigo aquí. La Bien, segunda parte. entonces, esto que está terminando Lucien se termina aquí en el versículo 16, ¿verdad? En este sentido, dice, Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados, trajo de regreso a su sobrino Lot junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. Ahora piensen en esto. Los capturaron allá arriba en Damasco, ¿verdad? En Dan, allá habíamos hecho. Ya vienen de regreso, pero les sale al encuentro de manera horizontal, bajando con dirección tal vez rumbo a Jericó, o tal vez regresaban por ese lado, rumbo a Hebrón, a Mamre, y ahí les sale al encuentro Melquisedec, el rey de Salem, Primero sale el rey. y el rey de Sodoma, junto con él. Entonces, como que subió el rey de Sodoma ya todo despojado, tal vez fue a tratar de platicar con el rey de Jerusalén, con Melquisedec, pero este Melquisedec es un misterio formidable. Vale la pena nada más leer tantito su historia en el capítulo 7 del libro de Hebreos. Dice así, versículo 1 del 7 de Hebreos. Este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem significa rey de paz. No hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. Ahora, aquí vemos cosas muy, muy interesantes. Para empezar, es la primera vez que se menciona el diezmo en la Biblia. Así es. Es la primera vez. Y se le da a un sacerdote, ¿verdad? Estamos hablando de que Melquisedec es un sacerdote, tipo de Cristo, es un antecedente de Cristo, rey de Ahí viene la Jerusalén. tipología que Exactamente. Y otra cosa, ¿no, Jaime?
Abraham honra a Melquisedec. Así es. Y Abraham no honra a cualquiera. No, pero notemos qué interesante relación de esta. Ajá. Porque este hombre, Melquisedec, lo primero que hace justamente, dice en el versículo 18, 18. y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Aquí vale la pena también ver el nombre hebreo. Dios Altísimo, el Elión. El león. Una terminología hermosísima para considerar a Dios el más alto de los dioses. No hay otro como Él, es incomparable. Si comparamos el otro nombre de Dios, el Olam, que significa el Dios eterno, el inmutable, y ahora vemos el Elión, el Dios Altísimo, ¿verdad? El Shaddai, el Shaddai Todopoderoso. Estamos hablando de los nombres de Dios en su manifestación, ¿sí? En relación a su nombre. Yo soy el que soy, el Todopoderoso. Cuando tú dices el león, El Elión con Y. Pero El, sí, pero no es león. No, No. León con el Y. Elión con Y, Ajá. que significa el Dios Altísimo. Entonces, fíjense qué interesante, sacerdote del Dios Altísimo, reconocido, ¿verdad? ¿Qué tipo formidable debe haber sido este hombre Melquisedec? Y qué respeto le debe haber inspirado al Abraham. grupo de guerreros como Abraham, que Abraham se sintió impulsado a darle los diezmos de todo. Pero fíjense qué interesante es lo que hace este hombre. Dice, le llevó pan y vino a Abraham. Estamos hablando de que estaba participando en forma de tipología de la cena del Señor, ¿verdad? Vamos a partir el pan y vamos a tomar jugo de la vid o vino. Sí. Estamos hablando ofreció una comunión. Se ha de haber quedado Abraham y decir, ¿este quién es? pero sigue siendo un misterio. Es un misterio, Es un pero es dice, tipo lo de dice. Cristo. Yo le pienso y le pienso y digo, apareció de repente, no, apareció No. de repente porque era rey de Era Salem. rey de Salem, Entonces Estaba en su existía. tierra, claro. estaba en su tierra. Existía. Es un misterio soberano. Así es, así Sí. es. Es decir, ¿dónde saco la Sin Ahora- embargo, hay quien asume que es una teofanía. Así Sí, también. la es, aparición también de dice que Cristo. Sí, es Agua Cristo. angelical es Cristo. Y la Definitivamente. tipología que dices tú son ya manifestaciones. Manifestaciones. ¿Dónde quedará Salem? Jerusalén. Jerusalén. Es Jerusalén. La parte alta arriba de Jericó. Estamos hablando de aquí bajas a Rey de Jericó. Jerusalén. Pero también acá arribita está Siquem, donde moraba Abraham. Entonces bajaban por Jerusalén. Es la forma abreviada de Jerusalén. De Shalem. Sí. Salem es Jerusalén. Ahora, noten qué interesante es esto. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Lo que estaba comentando Lucien, en realidad no peleó la batalla este hombre Abraham, con sus ejércitos, con sus guerreros que había capacitado. Era Dios con él, ¿verdad? Porque pelear contra los 5 reyes de allá arriba eran muy poderosos, pero los agarró, los deshizo, ¿verdad? Entró y hizo chuza con ellos porque Dios estaba con él. Y esto es lo maravilloso, ¿verdad? El Dios Altísimo, el Elión, que derrotó a tus enemigos por ti. Y ahí surge el otro nombre de Dios cuando vemos en el libro de Samuel, que dice, el Señor va, es tu guerrero, Tu guerrero. Yahweh Shabaot, Shabbat. Dios de los De ejércitos. los ejércitos. Y también Yahweh Nisi, con doble S. Es tu- El Señor es tu Tu estandarte. estandarte. ¿Verdad? Estamos, ¿qué cosa? Ahora, aquí vale la pena considerar algo bien hermoso, ¿verdad? Sí. Cuando lo relaciona con el Dios Altísimo, vemos justamente esa relación tan importante del nombre de Dios con su función. Algún día el doctor Samuel Berberian de Guatemala, que es una eminencia, nos dijo, ¿saben por qué es tan importante el nombre de Dios? Dice, porque no tiene nombre. ¿Eh? Dice,
el nombre es en función de lo que está haciendo. Atributos. Yahweh Shalom, Yahweh Nisi, Yahweh Shabaot, Sí. el Lión, el Olam, Que sería, yo soy el estandarte, yo soy el que va delante de ti. O sea, que Yahweh Rafa, el que Dios sana, Yahweh. Yahweh Jireh, el que provee. Ajá. Entonces, Rafa, en este caso, exacto. sanador. Y en medio de todo esto, noten que Melquisedec le da otro nombre. No es Yahweh Rafa, Yahweh de Sandar, no, es el Elión, el Dios Altísimo. Ese nombre de por sí, el Dios Altísimo. Una pregunta. Entonces, cuando los judíos, porque yo lo he escuchado desde pequeña, que para ellos, es decir, todo esto es el innombrable, El innombrable. ¿sí? Quiere decir que nosotros le damos, nosotros leemos un nombre y ese nombre que le damos como Jehová, Ajá. pero realmente su significado sería como los judíos lo ponían. De hecho, ese nombre de Jehová no existe, es el tetragramatón, que es YWH. Sí, porque no se puede leer. No se puede leer. No se puede leer, Ajá. pero le intercalan las letras de Adonai, Así que es. también es el El Señor. Adonai es otro título. Y entonces aparece como Yahweh, en realidad es el término correcto. Cuando en Éxodo 3, saliendo un poquito, tocando ese punto porque es muy importante, y vemos que Moisés encuentra a la zarza ardiendo que no se consume y va y pregunta qué es, y le habla a Dios. Dice, bueno, ¿quién eres? ¿Quién me envía? Yo Pues soy el que soy. yo soy el que soy. Y alguien tradujo una frase que a mí siempre se me quedó grabada porque es muy hermosa. Dice, lo tradujeron, dice, el que hace que sea lo que ha de ser. El que hace que sea lo que ha de ser. O sea, El yo creador. soy el creador, el Altísimo, el Dios Altísimo. Bueno, regresándonos, dice, bendito sea el Dios Altísimo que derrotó a sus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Aquí vemos la institución de una manera muy interesante del diezmo. El diezmo lo da al sacerdote, lo da a un tipo de rey. ¿Melquisedec necesitaba ese dinero? No, salió del corazón de Abraham darle el 10% de todo. Ahora me regreso a lo que Lucien estaba comentando, con lo que comentó respecto a Esther. Fíjense el cuadro que sigue a continuación. Viendo que le había dado el diezmo de todo, el rey de Sodoma, pues ya así como viéndose muy bondadoso, oye, rescataste a mi gente, a mi pueblo, quédate con los bienes y nomás déjame llevarme a las gentes. Y Abraham, en un toque de dignidad absoluta y total, y una categoría de hombre formidable, no, dice, ni siquiera el cordón de una de tus sandalias voy a tomar, ¿verdad? Dice, para que no vayas a decir que yo enriquecí a Abraham. Fíjense qué sabio tipo, ¿no? Y aparte de eso, él le dice, solo los que fueron conmigo y que ya comieron tomarán su comida y les darás una parte a mis asociados, ellos tomarán una parte, pero a mí no me debes nada, yo no necesito nada. Y yo quisiera tomar aquí el hincapié en esto, hacer una referencia de esto, porque aquí surgen dos cosas bien especiales. La primera, Abraham tenía una percepción espiritual formidable. Contaminarme tocando algo de estos perversos de Sodoma, ya los conocía. Estos reyes de la llanura donde mi sobrino no se fue a meter. Qué bruto ¿verdad? Pues yo no toco nada de ustedes. O sea, no quiso no, rescató a Lot. Ahora, noten esto. Le dio las gracias a Lot. No se dice ahí. ¿Cómo? No, Le dio las gracias. Bueno, no se dice. no se volvió a regresar con los de Sodoma, con los reyes. No se nota que le haya dado las gracias. No se nota, le recuperó la familia, le recuperó todo. O sea, honestamente, cuando yo leo allí en el Nuevo Testamento hasta el final, dice, el justo Lot que afligía cada día su alma justa, viendo la perversión de los de Sodoma, no me gusta leer ese concepto.
porque lo llaman justo, pero para mí el tipo era injusto en su trato con Abraham. O sea, no era agradecido, Ventajoso. era ventajoso, escogió las mejores tierras. Cuando lo rescatan, ni siquiera le dice, tío, muchas gracias por haberme rescatado, aquí está, te hago un pastelito, Sí, qué sé yo. sí. Es terrible, ¿no? Ahora, pero vemos la categoría de Abraham. Rescata al sobrino sin ningún tipo de egoísmo, lo Ni de suelta, interés. ni de interés. Pero acuérdense que Abraham lo amaba como un hijo. Lo ¿Qué amaba no hace conmigo. un padre por un hijo? Eso que estás diciendo es muy Es verdad, importante. Sí, lo hacemos por ellos. Porque justamente cuando uno recuerda la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Cuando regresa el hijo, entonces llega todo mugriento, todo apestoso, y dice, quítenle esa porquería de ropa, báñenlo, por favor, cálcenlo, póngale anillo de autoridad, el símbolo de autoridad del anillo. Entonces yo pienso que así regresó Lot, y así lo ha de haber vestido otra vez Abraham, y lo regresó. Pero con la diferencia está, el hijo pródigo, he pecado contra él. Reconoció. Y el Lot nada más entró como... No, me queda claro. Lo que yo digo es que Pero Abraham lo que tiene sucede, más amor. la diferencia entre el amor de Dios, que está también tipificándose aquí el amor de Dios hacia Lot, ¿no? Para salvarlo, rescatarlo, y el amor del hijo pródigo que arrepentido viene, ¿no? Entonces son dos puntos que se conjugan y que van a lo mismo, al amor infinito. A una manifestación del amor. Entonces vemos que Abraham como padre todavía no tenía, hasta aquí a esta altura, acuérdense que todavía no tenía hijos. No. Lot seguía siendo su hijo. Prácticamente estoy rescatando a mi hijo. Fui a rescatar a mi hijo, aunque mi hijo es desagradecido y se vuelve a arreglar, pero prácticamente la misma actitud paternal hermosa de Abraham para rescatar a ese sobrino incómodo que podríamos llamarle, ¿no? Este sobrino que no le veo yo gran estructura de agradecimiento, y después va a hacer cosas más adelante que hay Dios. Bueno, entonces, pero vemos entonces que lo rescata, que se despide de este rey de Sodoma, que no quiere tener ningún tipo de relación con estos reyes. Ya la semana pasada habíamos visto que como uno de los profetas describe cuál es el pecado de Sodoma y de Gomorra, ¿verdad? Hablábamos de que había soberbia, ociosidad y mucho ocio. Perversidad de tipos tan madre de todos los perversos, ¿verdad? vicios, Y ahí está. El ocio, ¿no? Yo con esto terminé. Yo quisiera nada más, como en síntesis, dar unas características de Abraham, otras de Lot, de los tres personajes principales de esta narración, de Abraham, de Lot y de Melquisedec. Abraham, vemos, lo acabamos de ver, pero en resumen, supo actuar y entrar en el conflicto en el momento adecuado. Él no se metió antes en el conflicto, no tomó partido en el conflicto previamente. Él supo actuar hasta el momento, ahora sí que hasta que hubiera el gatillo disparador que fue, tocaron a tu gente. ¿Sí? Pero él supo, yo les llevo a Proverbios 26:17, dice, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma al perro por las orejas. Imagínate, te voltea la O sea, mordida. si tú ves que hay pleito ahí y tú te metes, ¿verdad? Intempestivamente, eso no lo hizo. Abraham fue mesurado, fue, correcto, ¿verdad? Y razonado, obviamente guiado por el Señor. Él no se metió hasta el momento adecuado. Característica 1. Característica 2, supo llegar preparado. No se fue con los neófitos, no se, oye, pues apóyenme, bueno, sí estás medio fuerte, vamos, no, llevó al equipo que él mismo habrá capacitado. Él ya estaba preparado, pero además él había capacitado, entonces supo llegar preparado. Todo esto tiene una consecuencia espiritual para nosotros también. ¿Cuándo debemos actuar, verdad? Hasta que Dios nos manda la señal correcta. Entonces cuando intervenimos, cuando
hablamos, hay que llegar preparados. Número 3, no quiso aceptar nada del mundo, es decir, no aceptó ayuda, ni favor, ni pago del mundo, es decir, de Sodoma no recibió ni un centavo, ni una agujeta, así de plano, ni la agujeta, ni el cordón de la sandalia, pero sí recibió el vino y el pan de Melquisedec. Entonces, el discernimiento de Abraham para saber qué es lo que a Dios le agrada, ¿sí? ¿Qué es lo que pone? Entonces, es una característica de verdad digna de reconocer en el Dios de Abraham y en el Abraham, ¿verdad? De este Dios, que es, no se contamina con el mundo. Él fue a hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad? Lo que Dios le manda hacer con el poder. No recibe gloria para él, porque además es reconocido, es bendecido, no recibe gloria a él. Melquisedec lo dejó muy puntual, porque dio la gloria al Dios Altísimo, al Elión, que ya se mencionó, pero pues él podría ahí apuntarse, ¿no? Pues estaba el rey de Sodoma, obviamente el rey de Salem también fue beneficiado de esta victoria, porque era otra ciudad, Jerusalén, ¿no? Fue beneficiada de esta opresión de la que les había librado Abraham. Sin embargo, él no toma ninguna gloria, no solamente los bienes materiales, tampoco se va con ningún reconocimiento, él personalmente. Entonces, esto de verdad nos habla de humildad, nos habla de obediencia, nos habla de sujeción al Dios Altísimo, porque él mismo dice, habla de el Dios Altísimo delante del sacerdote, y su primera reacción es reconocer al Altísimo y honrarlo. No es, no, pues yo no soy de tu pueblo, yo no soy de tu ciudad. No, eres sacerdote del Dios Altísimo, te entrego, te honro, ¿sí? Ahora sí que más lo que tengo te doy. Y le honran, ¿verdad? Con esta ofrenda. No es lo material, es la actitud. Es la actitud de humildad. Vamos con Lot. Es el tema, la gente. Está muy lleno, pues, desde la vez pasada. Número 1, toma, desde el capítulo anterior, capítulo 12, toma decisiones carnales. Desde el capítulo 12, ¿verdad? Le digo 13. Entonces, toma decisiones carnales, convenencieras, ventajosas. Uy, tiene todo el pobre. ¿Sí? Bueno, son decisiones carnales. Entendamos que cuando actuamos en la carne, así somos. Así somos, egoístas, ¿no? Centrados en nosotros mismos. Número 2, encima de que toma decisiones carnales, son decisiones, obviamente, que llevan al error, a la equivocación, a la contaminación, porque se establece en Sodoma. Al principio se estableció fuera de Sodoma, cerca de Sodoma, ya le estaba coqueteando. Pero después se fue acercando, ¿verdad? Hasta quedar adentro, en el centro de Sodoma. Entonces vemos aquí la atracción fue fácil presa del pecado, de la atracción carnal. Ahí menciono algo interesante, lo que está diciendo Lucía. Fíjense qué interesante. Cuando llegan los ángeles y quieren abusar de ellos, los habitantes de Sodoma, más adelante lo vamos a ver en otros capítulos, hay un detalle muy especial. No hagan eso, que han venido a hospedarse bajo mi techo. Aquí tengo 2 hijas vírgenes, hagan con ellas lo que quieran. Lo vamos a ver después, pero noten qué terrible una ciudad donde las mujeres podían llegar a ser vírgenes porque no les importaban. Las mujeres se iban tras los hombres. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Sí? Siguiente punto, Primera de Juan 2:15, si alguien lo tiene, por favor. Primera de Juan 2:15, si no, ya está aquí. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, esto es para Lot.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y hasta el 17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, esta es otra traducción, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y tenemos a Abraham. Abraham trascendió la historia. Abraham, no como persona, sino como hijo obediente y sujeto a Dios, trasciende, ¿sí? Como ascendiente de Jesucristo mismo. Entonces, los enemigos que tiene Lot se convierte en automático, al hacerse amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? Se lo llevan esclavo, se lo llevan cautivo. Entonces fue la consecuencia. Claro que Dios mueve a Abraham para liberarlo nuevamente. El problema es que aquí viene otro pasaje que a mí en lo personal me disgusta mucho, pero es tan real. Dice, y el puerco, ¿verdad? Se vuelve a su porquerillero, a su cieno, y el perro a su vómito. Fue lo que hizo Lot. Habiendo sido sacado de la esclavitud de los opresores, se regresó al basurero. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso? Pierde la esposa. No más se destruye la familia. Claro, la destrucción de la familia, conocemos más adelante. Entonces vemos las características de Lot. Fue un hijo desobediente, ¿verdad? Y que siempre buscó separarse de alguna manera. Los hijos que son habidos en casa, que tienden a separarse, se enfrían, ¿sí? Hemos visto la analogía. Ahora vamos con Melquisedec, rey de justicia y rey de paz de Salem, de Jerusalén. Es curioso, vemos de nuevo que le llaman sacerdote del Dios Altísimo. No había sacerdocio antes, ¿no? Sin embargo, inspirado por Dios, este varón ya era sacerdote, pero además del Dios correcto. Porque sí había, ¿verdad?, los ofrecimientos a los dioses ajenos, a los dioses de los paganos. Sí había quienes hacían estos sacrificios, pero al Dios Altísimo no había establecido Dios todavía. Esto es una visión profética, ¿sí? Habla de un sacerdocio según el orden de Melquisedec, que después el Señor, porque ya lo leímos en Hebreos, y si no habría que puntualizarlo en Hebreos 7, donde nos habla de que Abraham, que honró al sacerdote, ya llevaba en sus lomos el sacerdocio, es decir, el descendiente que iba a tomar el sacerdocio que Dios indicaría que sería el de Aarón. Sí. Entonces, vemos de verdad esta manifestación profética, este personaje tan interesante. Gina, por favor. No, lo que pasa es de que el otro día estábamos hablando de que probablemente el libro de Job es el más antiguo. Y bueno, tratando de entender quién es Melquisedec para mí, me pregunto, bueno, ya muchos debieron de haber oído hablar de Job, ya muchos debieron de haber escuchado la manera en que se expresa del Señor, ¿no? Y seguramente también en el reino de Salem, seguramente también se escuchaba de Job, porque se dice que es el libro más antiguo. Ajá, sí. Hay una cosa que vale la pena notar aquí de lo que está comentando mi esposa. Cuando Abraham va a recibir la tierra, le va a dar la tierra de Canaán, la descendencia de Cam, o sea, y acuérdense que se la va a quitar a Cam, pero habla de los amorreos, los jerjeseos, los fereceos, los jebuseos, todos los dioses estos, todas las tribus estas, pero eran adoradores de ídolos. Entonces yo creo que lo que vale la pena aquí considerar es esa diferencia de Melquisedec. Melquisedec es sacerdote de un Dios que no se ve, el verdadero Dios, el Dios altísimo, el creador de todo, el invisible, el gran Dios, el Señor del universo. Y estos los demás están limitados porque creen en sus diosesitos. Y estos reyes que vinieron desde Babilonia, pues venían también llenos de idolatría. Entonces es una guerra. Ahora, si nosotros lo vemos ya desde el punto de vista espiritual, acuérdense que detrás de cada ídolo hay un demonio. Entonces todas estas gentes eran adoradores de demonios
desde cuando quisieron erigir en Génesis 11 la ciudad de Babel, todos eran adoradores de demonios, pero Melquisedec nos El apartado. conecta Nos conecta con con el el Dios Dios Altísimo. verdadero. Ahora, esto también hay una enseñanza aquí que vale la pena considerar. Abraham le da los diezmos Sí. al Dios eterno, al Dios verdadero. Cuando tú saques tus diezmos de tu corazón para depositarlos, dalos en el lugar donde estás recibiendo tu alimento espiritual. Cada domingo, donde estás recibiendo tu alimento espiritual verdadero, que viene del verdadero Dios. Entonces, eso nomás para que no Sí, vean que no me también. desubique. No. Sí. Esto de, o sea, no nada más Abraham era el único que tenía la fe y la creencia en un solo Dios, pero Abraham lo escoge, ¿no? Y aquí lo vemos con Melquisedec. Había más personas, a lo mejor contadas con el dedo de las manos, pero que también traían ese espíritu de Dios en su... Estaban conectando, o sea, habla de un estirpe, de un linaje especial. Qué hermoso, ¿no? Justamente la característica también de Melquisedec, especialmente, estaba tan guiado por el Señor que uno ejercía un sacerdocio inspirado por Dios, porque no había establecimiento de ese Así es. sacerdocio aún. Número 2, recibió lo que Abraham, ¿sí? Lo que Abraham le había dado, lo que Abraham le estaba ofreciendo a él como sacerdote, porque sabía que venía de un corazón entregado a Dios de parte de Abraham. Se Entonces, identificaron. exactamente, Exacto, esta la comunión conexión. espiritual, ¿verdad? Nos da, y quiero llevarles nada más para cerrar prácticamente, es Salmo 110:4, que es profecía primorosa, de verdad, donde Dios nos habla de Jesucristo. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿A qué? El sacerdocio, ¿de quiénes eran los sacerdotes? Los descendientes de Aarón, que era levita. Así es. Sin embargo, Leví no es ascendiente De de Jesús. Jesús. Sí. Ayer dijiste algo muy dijiste Sí, algo no muy Melquisedec. interesante. Sí. Ajá. Tú dijiste algo que a mí me dejaste así. Tú me dijiste, Moisés, Aarón, Josué, el mismo José son usados para llevar a la tribu de Judá. Para ir acomodando, Sí. para Por eso pavimentar me el dejaste así como que, terreno. sí, cierto. Ajá. Aquí vemos el mover del Espíritu Amén. Santo Así en es. todo, en Melquisedec, en Abraham, en todo, y como todos los que nombró ella, Así es. es la providencia que Dios va dando para El plan cumplir perfecto. su propósito y su... Ahora, hay una necesidad del hombre que Él pone en nuestro corazón en la búsqueda de ese ser supremo. Así es. Es una cosa ya innata, Ha vamos puesto a ponerlo eternidad en así, el corazón de aquí, ellos. de buscarle, ¿no? Hay un juego donde se van iniciando civilizaciones o pueblos y demás, y en todos esos juegos ponen una cuestión de religión, de sacerdote, y es donde ahí podemos ver sociológicamente esa necesidad del hombre de la búsqueda espiritual, una búsqueda. Sin embargo, obviamente viene el enemigo y engaña a muchos y los lleva por otro lado. Claro, o contamina precisamente ese deseo, dándole interpretaciones, dándole autoridad a dioses ajenos que no son, encender fuego extraño, o sea, todas estas perversiones o todas estas contaminaciones que el enemigo. Después de este real sacerdocio para siempre, según el orden de Melquisedec, no según el orden aronita, el Señor es sacerdote Sacerdocio según superior. el orden de Melquisedec, ¿verdad? Aarón fue parte del camino, fue parte del asfalto del camino que el Señor fue poniendo. Sin embargo, es según el orden de Melquisedec. Cierro en una exhortación para todos, para ustedes y para mí. Dice Primera de Pedro 2:9. No solamente es ese sacerdote para siempre, que es lo mejor que podemos tener, pero dice más: vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros también, como engendrados del Espíritu, como vueltos a nacer en Jesucristo, tenemos
una tarea sacerdotal. ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos referimos? ¿Sabemos discernir? ¿Tenemos las características de Melquisedec? Estamos muy lejos, evidentemente, ni somos. Pero Cristo es nuestro ejemplo. Él es nuestro parangón, nuestro parámetro, ¿verdad? Y vamos adelante. Dice Pablo, no que ya lo haya alcanzado, mas prosigo al blanco. Señor, heme aquí. Úsame a mí, envíame a mí, guíame a mí, muéstrame a mí, ayúdame a discernir a mí para que yo te sirva con toda dignidad y como al gran sacerdote, para que seamos como un Abraham delante de Melquisedec, del Rey de Justicia y Rey de Salem, del Rey de la Paz. Sí, nada más. Termino también, les doy la otra cita. Esto que está diciendo Lucien, que es maravilloso en ese sentido, lo vuelve a recalcar en el libro que ya estudiamos, en Apocalipsis. Y me gusta mucho esta versión en ese sentido porque esta es la versión prácticamente original. Dice aquí en Apocalipsis 5, versículos 9 al 10, y fíjense qué hermosísimo. Dice, cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. El poder, el amor, la comunión con el Espíritu Santo, la sangre de Jesucristo, el rescate que pagó por nosotros, nos pone en un orden también sacerdotal. Él viene del orden de Melquisedec, ya la ley que es el orden de Aarón queda desfasada y nosotros entramos para formar parte de este nuevo sacerdocio universal de los creyentes. La gloria sea su nombre. Amén. Y definitivamente tenemos, así como Abraham no puso sus ojos sobre la cantidad de enemigos, Abraham no puso sus ojos sobre la ferocidad, sobre la falta de capacidad, sobre sus carencias. Él puso sus ojos en el Dios eterno, en el Dios altísimo. Vamos más allá, y dice la palabra de verdad que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. No veamos lo que está delante de nosotros, no califiquemos, no vivamos conforme a lo que está meramente delante de nosotros, sino que extendamos nuestra visión a lo eterno que es, para allá vamos, y eso es lo que anhelamos, y por eso vivimos y por eso morimos. Amén. Nuestro vivir es Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre de nuestro sacerdote, sumo pontífice, Señor, según es el orden de Melquisedec, este Rey de justicia, Rey de paz. Señor, que has venido, tú te has manifestado de tantas maneras a nuestra vida. Hoy te honramos, hoy te bendecimos y te damos gracias, Señor, primeramente por tu presencia en medio de este lugar, pero también, Señor, por la comunión con los santos, Padre, por la comunión con aquellos escogidos, Padre, a los que tú te ha placido, Señor, abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor, mostrarnos, revelarnos un poco más, Señor, de aquello que de verdad tú tienes como un plan perfecto, como un proyecto perfecto para cada uno de nosotros. Henos aquí, Señor, de verdad, como siervos tuyos. Enséñanos, Padre, a aprender primeramente de ti, a oír tu voz, a obedecerte. Y, Señor, a mirar, Padre, como de hombres imperfectos, de hombres, Señor, carentes, faltos todavía, Señor, tú hiciste, Padre, instrumentos perfectos, santos en tus preciosas manos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, henos aquí, úsanos a nosotros, Padre, envíanos a nosotros, límpianos a nosotros, Padre, te necesitamos para poder, Señor, cumplir esta palabra que tú mismo dictaste. Somos nación santa, Señor, y real sacerdocio para el Dios altísimo, el Elión. En el nombre de Jesucristo, Señor, gracias por todos tus siervos, Padre. Amén. Amén.